El Señor me los bendiga, hermanos. Vamos a orar a Dios a través de la predicación de su palabra y quiero que me acompañen con sus Biblias a segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo del 30 al 33. En esta mañana vamos a hablar acerca de la gloria en la debilidad. La gloria en la debilidad. Dice el Señor en su palabra: si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites en esta mañana venir y poder disfrutar de tu palabra, Señor, en comunidad. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que confronte, consuele, exhorte a cada uno de los que estamos acá y que este tiempo, Señor, sea un tiempo de mucho provecho y edificación para los que estamos aquí. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Vivimos en una cultura que admira a las personas que son fuertes, exitosas e independientes. Desde pequeños se nos enseña a ocultar nuestras debilidades y a mostrar siempre nuestra mejor versión. En el mundo de los negocios, la política, el deporte e incluso muchas veces dentro de la iglesia se valora a quienes parecen tenerlo todo bajo control. Los corintios, como ustedes y yo sabemos, habían adoptado esa mentalidad. Estaban impresionados por los falsos maestros, por los falsos apóstoles que se presentaban como líderes poderosos, elocuentes, exitosos, comparado con ellos. Ahora, cuando Pablo empieza este hermoso capítulo 11, la idea de Pablo es, miren, ustedes piensan que estos son los siervos de Cristo, pero la verdad es que los siervos de Cristo se presentan de esta manera. Pablo, ¿cómo se presentaba? Como una persona débil, como una persona que había pasado por mucho sufrimiento y era una persona que no tenía esa elocuencia, sino que al contrario, lo estudiamos anteriormente, decían de Pablo que era una persona torpe de palabras, o sea, era una persona poco impresionante. Y Pablo se presenta como una persona débil y una persona sufrida. Y ahora se encuentra defendiendo su apostolado. Y Pablo hace algo inesperado, ¿sabe? En lugar de exhibir sus éxitos, él exhibe sus debilidades. Muy contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en el día a día. Luego de haber mencionado el listado de sufrimientos que él había pasado en los versículos anteriores, azotes, cárceles, naufragios, peligros, preocupaciones por la iglesia, Pablo llega al clímax de esto y dice en el versículo 30, si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Y para ilustrarlo, no cuenta una historia de triunfo, sino una historia de humillación. Un hombre escapando de noche dentro de una canasta para salvar su vida. ¿Por qué Pablo haría eso? Porque había comprendido una verdad que transforma la vida del creyente. La gloria no está en nuestra fuerza, no está en nuestra capacidad, no está en lo que nosotros somos, sino en el poder de Dios manifestado en la debilidad. Y en este pasaje, amado hermano, amada hermana, vamos a aprender que Dios utiliza nuestras limitaciones, nuestros fracasos, nuestras pruebas y momentos de vulnerabilidad para mostrar su gracia, desarrollar nuestro carácter y glorificar su santo nombre. Así que vamos a ir al versículo 30. Mire cómo inicia este versículo. Dice,
Si tengo que gloriarme, dice, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Recordemos que Pablo viene desarrollando lo que se conoce como el discurso del necio. Anteriormente, él había mostrado la lista de sufrimientos. Él había dicho los peligros los cuales él había pasado, azotes, cárceles, persecuciones. Eh, él también había sufrido peligros en ríos, decía también en desiertos, en ciudades. Y él le había presentado todo un listado de sufrimientos y peligros, por lo cual tenía que haber pasado como todo siervo de Cristo. Y finalmente él dice, miren, pero además de todas estas preocupaciones y estas amenazas con las cuales yo me enfrenté, los peligros de los falsos hermanos, también dice en el versículo 29, ¿quién es, 28, perdón, dice, de tales cosas externas está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias? Y eso era lo que más le pesaba a Pablo, esa carga de la preocupación de las iglesias, de cómo las iglesias estaban siendo edificadas en el cuerpo de Cristo, cómo las iglesias estaban fomentando el amor y la unidad también, en el amor, en la verdad de las escrituras. Y él estaba preocupado por la situación de las iglesias, las cuales Dios en su gracia le había permitido ir y poder hacer una labor misionera y establecer allí una iglesia. Y me encanta porque luego de venir y después de estar hablando de algo colectivo, viene en el versículo 29, dice, ¿quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Él no solo se preocupaba colectivamente por las iglesias y su situación, sino también él se preocupaba de manera individual por cada persona que conformaba la comunidad. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? Y en esta idea viene Pablo e inicia el versículo 30 diciendo, si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Pablo está recurriendo a una técnica mundana. Si los falsos maestros estaban gloriándose por todo lo que ellos hacían, Pablo estaba ocupando el puesto de un necio, entre comillas, porque él aclara que no es un necio, ni es que una persona orgullosa que se está jactando de todo, sino que lo hace para captar la atención de los corintios y poder ser de edificación para ellos. Por eso es que en el versículo 30 dice, si tengo que gloriarme, él no es algo que él nazca, sino que lo hace como un recurso para llegar a ser de edificación al cuerpo de los corintios, al cuerpo de Cristo. Y si debo de seguir gloriándome, tomaré otro camino. No va a ser el camino del sufrimiento, sino que, ¿qué dice en el versículo 30? Si tengo que gloriarme, ¿en qué se va a gloriar, iglesia? ¿Qué dice el versículo 30? En sus. Entonces, él dice, yo no voy a seguir con el camino del sufrimiento, ahora voy a tomar otro camino y es el camino de las debilidades. El camino de las debilidades. Ahora bien, el gloriarse en su propia debilidad equivale a gloriarse en el Señor, como dice en el capítulo 10, versículo 17, ya que es en la debilidad humana donde se manifiesta el poder de Dios, amados iglesia, y eso es algo que él va a desarrollar en el capítulo 12 del versículo 7 en adelante. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, al hablar de la debilidad y gloriarse en la debilidad humana, debe llevar al cristiano a pensar que la gloria es del Señor, porque Él se manifiesta en la debilidad. Entonces, Él va a pasar a narrar ejemplos de esa debilidad. Y el primer ejemplo que Él va a narrar, hermanos, es de su huida a Damasco. Y eso es lo que vamos a ver más adelante en el versículo 32 y en el versículo 33. Y el segundo ejemplo que él va a desarrollar más adelante en el capítulo 12 es el aguijón de la carne. Interesante, ¿no? Y es interesante también que para el griego
El líder debe ser una persona atractiva, abrumadora, alguien capaz de saber manejar cualquier tipo de situación con solo su personalidad. Y eso esperaban los corintios de Pablo, una persona capaz de cualquier situación siempre tener una respuesta. Pero Pablo viene y le da vuelta a la moneda y se presenta como una persona débil. Ser una persona débil no quiere decir ser una persona incapaz. Quiero aclarar eso. Porque nuestra capacidad, según las escrituras, no viene por lo que nosotros somos, sino por la obra del Espíritu en nosotros. El Espíritu capacita al creyente para desarrollar la obra. Pero una persona que es capacitada por el Espíritu es una persona que en humildad se somete en dependencia y confianza en Dios, no en él mismo ni sus capacidades. Pero para los griegos, un líder era una persona con presencia atractiva y abrumadora, alguien capaz de manejar cualquier situación con solo su personalidad. Y eso esperaban los corintios de Pablo, que él mostrara su apostolado con su tremenda habilidad de hacerse cargo de cualquier situación. Pero viene Pablo y se muestra como una persona con muchas debilidades. Y él ocupa una ilustración vergonzosa de lo que le pasó en Damasco. Ahora, mira el versículo 31. Algunos pueden decir, y este versículo como que está forzado ahí, pero viene, dice, el Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. Viene Pablo y incorpora esta doxología, esta pequeña oración, donde él dice el Dios y Padre del Señor Jesús. ¿Por qué Pablo hace eso? Y la clave de todo esto, si usted lo puede parafrasear, ese versículo diría, Dios sabe que yo no estoy mintiendo. ¿No está mintiendo con qué? Con lo que dijo anteriormente, el listado de sufrimiento o con lo que vienen adelante, con lo que vienen adelante. Viene Pablo y esto demuestra la integridad de Pablo en este tipo de cosas. Y esto nos debe llevar a nosotros a hablar siempre las cosas en la verdad. Porque Pablo les dice a los corintios, lo que estoy a punto de contarles, sabe Dios que no miento. Sabe Dios que es la verdad lo que yo les estoy contando. Él está hablando en integridad. Él es consciente de que cada palabra, cada acción que él va a hacer está juzgada y está concebida y está vista, esa es la palabra, vista por Dios mismo. De Dios nadie se esconde, hermanos. Dios es omnisciente y es omnipresente. Entonces, una persona íntegra es consciente de que Dios está presente en todas partes y Dios sabe lo que pienso, Dios sabe lo que siento, sabe cuáles son mis motivantes. Entonces, ¿por qué voy a esconder lo que verdaderamente soy delante de Dios? Es algo absurdo y necio y tonto pensar que podemos direccionar nuestra vida poniendo máscaras de lo que no somos verdaderamente ante las demás personas, pero reconociendo que Dios sí sabe quién soy yo. Entonces Pablo estaba consciente de eso y dice ahí en el versículo 31, el Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito por los siglos. Dios y Padre del Señor Jesús. Nadie puede adorar verdaderamente a Dios si no cree que Él comparte su misma esencia y su naturaleza con su Hijo Jesucristo y que Jesús es Dios encarnado. Por eso Pablo dice, Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual es bendito por todo o por todos los siglos o para siempre. Y cuando habla eso del que es bendito para siempre, si lo podemos
entender en el griego la palabra bendito quiere decir es digno y con derecho a recibir adoración y alabanza de todo ser consciente, ya sea angélico, humano o demoníaco. Pero cuando él dice que él es bendito para siempre, hay una sola cosa que está haciendo, que es por toda la eternidad. Entonces él está elevando una oración a Dios y él está diciendo y está apelando una vez más a la omnisciencia divina con valentía, porque él estaba dispuesto a honrar y a reverenciar a Dios en todo momento. No va a mentir en el testimonio de cómo Dios lo había liberado en Damasco. Y esto es un tremendo ejemplo para nosotros y es lo que nosotros debemos aspirar como creyentes, a vivir reconociendo que Dios se encuentra presente en cada una de nuestras vidas, hermano. Y aquí es donde se pone más interesante, hermano. Versículo 31 dice, el Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. 32. ¿En dónde? Dice ahí, ¿en qué? ¿En dónde? Damasco. Pablo en este momento pasa a narrar un acontecimiento que marcó su vida y que va a ir ilustrando el punto donde quiere llevar. Él está mostrando su debilidad en medio de todas estas circunstancias. Y él ocupa un ejemplo específico que marcó su vida y él es muy puntual. Fue en Damasco, de la huida del Damasco. Entonces, para que nosotros podamos entender, y aquí sí me voy a extender un poquito más, ¿qué fue lo que pasó en Damasco? Vamos a ocupar 3 pasajes de las Escrituras. Así que no se me vaya a dormir, hermano. Vamos a ir a Hechos capítulo 9, vamos a ir a Gálatas 1, 15 al 17 y la porción que estamos estudiando en esta mañana, segunda carta a los Corintios 11, 32 y 33. Y el propósito de lo que vamos a hacer ahorita, hermanos, es que usted pueda entender cómo es la cadena de sucesos, cómo pasó todo este tipo de cosas, para que usted pueda encontrar la salsita detrás de lo que está diciendo Pablo. Vamos a Hechos capítulo 9. Mire, era lo que había pasado con Pablo en Damasco. Capítulo 9 de Hechos, ¿cuál es el título de ese capítulo, hermano? La conversión de Saulo. O sea, en Damasco Dios había llamado a Saulo de Tarso para ir a predicar el evangelio. Y desde el versículo 1, miren lo que dice el versículo 1. Dice, Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra quién? Contra los discípulos del Señor, contra los cristianos. Dice que él fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraban a alguno que perteneciera al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. O sea, miren, Pablo era un perseguidor de los cristianos. Versículo 3 dice, y mientras él viajaba al acercarse a Damasco, subráyelo ahí, estamos en Damasco. De repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Y el Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esa porción usted ya la había leído anteriormente. Está hablando acerca de la conversión de Pablo. En ese entonces se llamaba Saulo de Tarso. Entonces, en el capítulo 9 del versículo 1 al 8, nosotros podemos ver la conversión que fue camino a Damasco, que fue fuera a Damasco. Pero cuando Dios llega a la vida de Pablo,
¿Qué fue lo que hizo Pablo? Dice que llegó, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pero viene el Señor y mira el versículo 10. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judea, de Judas, por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Miren qué las cosas que hace el Señor, hermano. Y Ananías después le dice: he oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para emprender todos los que invocan tu nombre. Viene el Señor y se la devuelve a Ananías: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Miren qué cosa más difícil lo que le pasa a Ananías. Viene y es una persona que persigue cristianos, que los prende, los mata. Hace poco fue lo de Esteban, acuérdense. Viene el Señor y le dice: Ananías, quiero que vayas y que vayas a orar por un hombre que se llama Saulo, que se encuentra en tal lugar. Este va a ser instrumento útil para mí. ¿Qué hubiera respondido usted si fuera Ananías? Una persona que mata a cristianos, viene el Señor y le dice: vaya, quiero que vayas a orar por él. ¿Qué es lo que hubiera causado en usted? Un shock, hermano, ¿no es cierto? Usted hubiera dicho: Dios mío, seguro, Señor. No, este es un instrumento útil para mí. Ananías fue, dice el versículo 17, y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, hermano, miren, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo ¿con quién? Con los discípulos que estaban en Damasco. Inicia el versículo 1 diciendo que perseguía a las personas que eran cristianos, discípulos de Cristo que estaban en Damasco. Y en el versículo 19, esas mismas personas que antes él perseguía, ahora eran las personas con las cuales él estaba conviviendo. Los discípulos de Cristo. Y esta es como la primera etapa, hermano, en la vida de Pablo. El llamado, cómo Dios ocupó a Ananías. Pero viene Pablo y en el versículo 20, mire lo que hace Pablo. Dice: enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Pablo se convirtió, camino a Damasco, llegó a Damasco, llegó a Ananías, le recobró la vista. Dios ocupó a Ananías para que le recobrara la vista. ¿Y qué fue lo primero que hizo Pablo, hermanos? ¿Qué dice en el versículo 20? Él empezó a predicar. ¿Y dónde estaba predicando? En las sinagogas. Estaba predicando que Jesucristo es Dios, que era el Mesías. Y las personas decían: ¿no era la persona que estaba persiguiendo a la iglesia, ahora está predicando acerca de quién es Cristo? Entonces él estaba ministrando y él estaba predicando. Esta es la primera parte de la historia de Pablo en Damasco. Una historia de conversión. Él residió y también en Damasco y predicó en Damasco.
Pero luego de eso, amados hermanos, dice la palabra, vámonos a Gálatas, sin perder hechos. Gálatas capítulo 1, versículo 17. Pablo estaba predicando en Damasco. Vamos a ir desde el versículo 15. Dice, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui ¿a dónde? Y luego regresé. Pablo inició predicando en Damasco y luego él se movió para Arabia. Estuvo un tiempo en Arabia, estuvo siendo instruido, se estaba preparando para hacer la obra del Señor. Y luego de que estaba en Arabia, dicen Gálatas, regresó a Damasco nuevamente. Entonces se fue a Arabia y regresó a Damasco. Y aquí es donde se pone más interesante. Cuando él regresa a Damasco, Damasco fue el lugar donde el Señor, cuando iba camino a Damasco, lo llamó. O sea, un lugar que para Pablo era muy precioso porque le recordaba el encuentro que tuvo con el Señor. Pero él regresó a Damasco y hoy sí, regresemos a Hechos 9 y miren lo que encontró en Damasco. Hechos 9, versículo 23. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con la intención de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en la canasta. Regresó a Damasco y en Hechos dice que los judíos lo querían matar por lo que él estaba predicando. Sin perder Hechos, vamos a segunda carta a los Corintios. Ahora bien, mire lo que dice segunda carta a los Corintios. Y aquí es donde quiero que usted vaya comparando. Dice el versículo 32, en Damasco, ¿quién? ¿Quién era? El gobernador bajo el rey Aretas vigilaba a la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme. En Hechos, ¿quién era los que querían matarlo? ¿Quién era? Y en segunda carta a los Corintios, ¿quién era el que lo quería prender? El gobernador que estaba designado por el rey Areta, dice ahí. Y después dice, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé en sus manos. Entonces, ojo, es interesante porque en segunda carta a los Corintios ya da un poquito más de dato que no aparece en Hechos. En primer lugar, yo me cuestionaría, yo preguntaría, ¿quién es este rey que menciona el rey Aretas? ¿Quién es él? ¿Por qué lo menciona Pablo en segunda carta a los Corintios 11? Pero vamos a ir desglosando ambas porciones porque puede ser que alguno de ustedes pueda decir, pastor, yo creo que aquí existe ciertas contradicciones dentro de los relatos y no es así, sino que ambas porciones se complementan. Ahora, surge la pregunta, ¿quién es el rey Aretas? ¿Quién era este rey? Y aquí nos vamos a meter un poquito más a la historia. El rey Aretas, que aparece aquí en 2 Corintios, es Aretas IV. Él gobernó
en Nabatea desde el año 9 hasta el 40 después de Cristo. Ahora, aquí es donde se pone para que usted amarre bien la historia. La hija de este rey se casó con Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea. Herodes Antipas, ya va a ver, era el que estaba relacionado, que aparece en los evangelios, como aquel Herodes que se casó con Herodías. ¿Se recuerdan Herodías? Aquella persona que pidió la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, la hija de este rey estaba casada con Herodes Antipas, pero cuenta la historia de que Antipas se divorció de ella para casarse con Herodías, que Herodías, acuérdese, era esposa de que era medio hermano de Herodes, es decir, Herodes Felipe. Eso aparece en Mateo 14, 3 al 4. Entonces, cuando sucedió esto, cuenta la historia que la hija de este rey va donde su papá, el rey Aretas, contándole todo lo que había pasado con Herodes Antipas, y el rey Aretas, en venganza por lo que este tipo le había hecho a su hija, en una lucha de una frontera que tuvieron, vence al ejército de Herodes Antipas. Cuenta la historia también de que eso sucedió en el año 36 después de Cristo. Pero cuando el emperador Tiberio, que era el emperador que estaba en jurisdicción en ese momento, se dio cuenta lo que había pasado por Aretas, que había derrotado a Herodes, al ejército de Herodes Antipas, vino él y mandó a uno de sus soldados, cuyo nombre es Vitelio, para poder ir a atacar a Aretas. Eso pasó en el año 36, 37 después de Cristo. Pero pasó algo en ese momento, y es que el emperador Tiberio murió en el año 37 después de Cristo. Con la muerte de ese emperador, toda esa expedición que habían mandado para poder ir a atacar al rey Aretas quedó eliminada y no continuó. Entonces, esto es importante por lo que viene. Este rey Aretas había puesto un etnarca, se conoce, era como un gobernador, era un etnarca, era un gobernador, pero de los nabateos, porque había una colonia nabatea en Damasco. Y este que había puesto este etnarca era el que gobernaba, era el líder de esa comunidad de nabateos que estaban en Damasco. Por eso es que Segunda de Corintios dice, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad. Pero ojo, porque puede decir alguno, ¿y aquí qué pasó? Porque en Hechos dice que son los judíos y aquí dice que es ese etnarca que fue puesto por el rey Aretas. Entonces, hay una posición, pero uno me dice que es judíos y otro me dice que es otra persona. Ahora, ¿cuál era el objetivo de esta persecución en Hechos? ¿Qué era lo que querían hacer los judíos con Pablo según el libro de los Hechos? Matarlo. ¿Y qué era lo que querían hacer este gobernador bajo el rey Aretas a Pablo? ¿Qué es lo que quería hacer? Dice el final del versículo 32, prenderlo, arrestarlo. El objetivo es diferente. ¿Qué más pasa? ¿Cuál es la acción? La acción es así, es similar, porque en el versículo 32 dice que habían vigilado la ciudad de los damasenos, y en Hechos aparece que vigilaban las puertas. Entonces, esa acción era similar, era vigilar. Habían puesto personas en las salidas y en las entradas, en las puertas, para poder arrestar a Pablo o poder matarlo. Ojo. ¿Y cuál fue el medio de escape? Y esto me llama la atención porque en el versículo 33 dice, pero me bajaron en un qué, en un cesto. Y en Hechos capítulo 9 dice lo siguiente, en el versículo 24 dice, pero 25, pero sus discípulos
lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en canasta, una canasta y un cesto. Entonces hay ciertas discrepancias entre en estas dos porciones y puede decir, ¿son irreconciliables estas discrepancias? La respuesta es no. En primer lugar, ese etnarca que estaba actuando bajo las órdenes de Aretas estaba buscando a Pablo para darle represalias por la discordia que estaba realizando en Nabatea, porque Pablo estaba predicando el evangelio de Jesucristo. Los judíos, por otro lado, estaban resentidos al ver cómo Dios estaba convirtiendo judíos por medio de esa predicación. Lo leímos en Hechos 9. ¿A dónde empezó a predicar Pablo? En las sinagogas, donde estaban los judíos. Entonces habían judíos celosos de la ley, estaban resentidos porque Pablo estaba llevando un mensaje contrario a lo que ellos creían. Que había un Mesías, el Mesías se llama Jesucristo y él vino a morir en una cruz por los pecados. Vino a redimir y a salvarnos. Y ese era un mensaje chocante para los judíos. Ambos veían a Pablo como una amenaza para sus intereses. Entonces, como dice el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces tenían un objetivo común. Ellos veían a Pablo como una amenaza. Entonces, que no les resulte contradictorio que ambos pudieran, como tenían el mismo objetivo, prender a Pablo o matarlo. Entonces, no hay contradicción en esta manera. Pero lo que sí podemos decir es de que quienes aprovecharon la hostilidad de los nabateos contra Pablo fueron los judíos. Por eso ellos consiguieron apoyo del gobernador. El objetivo, el nivel de intensidad era muy diferente. Los judíos querían matar a Pablo, pero los nabateos lo que querían hacer que era prenderlo, porque probablemente lo que quería hacer este etnarca que estaba gobernando una comunidad de nabateos en Damasco era capturarlo para meterlo a un juicio. El nivel de intensidad era muy diferente, pero no es contradictorio. En cuanto a la acción realizada, ambos versículos coinciden que vigilaban las puertas de la ciudad. Estaban pendientes de que si Pablo entraba o salía por la puerta de la ciudad, agarrarlo, ya sea para matarlo o para meterlo a un juicio. Ahora, lo que me resulta curioso es el medio de escape, porque en Hechos dice que fue una canasta. Cuando habla acerca de la canasta, era una canasta flexible, hecha de materiales como juncos y utilizada frecuentemente para transportar pescado o alimentos en general. Era una canasta muy resistente para transportar pescados y poder llevarlos de un lugar a otro. Ahora, en el caso de Corintios dice que es un cesto. Un cesto en el griego significaba una canasta flexible, tejida, en ocasiones lo suficientemente grande como para transportar escudos de gran tamaño. Pero el punto aquí, hermano, que tanto una canasta como un cesto, el punto aquí es que era capaz, tenía un material capaz de ser resistente del peso del propio Pablo para poder bajarlo del muro. No hay contradicción. Conclusión, estas discrepancias son reconciliables y una complementa a la otra para tener un panorama amplio acerca de la situación. Volvamos a 2 Corintios. Es interesante porque Pablo está destacando una situación que marca la vida de él. Y lo que hizo tan memorable la huida de Pablo de Damasco fue que ocurrió de noche, dicen Hechos. No fue de día, hermano. Y dice que salió por una ventana. No es una ventana de vidrio como usted y yo estamos acostumbrados, las que tenemos aquí en el perímetro de la iglesia, no. Sino que esa era una abertura que se dejaba en las paredes para ventilación
y para iluminación. ¿Usted ha visto alguna película de castillos y cosas así, de esas medievales? Usted ve, vea, que está la gran parezota y dejan el gran hueco ahí. Es para iluminación. En las áreas donde hay gradas, hay cuartos y también para ventilación. Entonces, hermano, es curioso que salió por una ventana y descendiendo por el muro de la ciudad. No salió por las puertas. Y aquí está lo irónico. Él abandonó la ciudad en una canasta, no a pie ni a caballo. Y la ironía es que el hombre que había puesto su rostro hacia Damasco en un avance en la mañana contra sus enemigos, que aparece en el versículo 1 y 2 que acabamos de leer de Hechos, ahora diera la espalda a Damasco en una retirada nocturna delante de sus enemigos. D.A. Carson, en su libro Del triunfalismo a la madurez, dice lo siguiente, y quiero citarlo, dice, esta estrella de los altos círculos rabínicos, este fariseo honrado y educado, este hombre con acceso a los más altos oficiales de Jerusalén, este mismo hombre ahora está escabulléndose de Damasco como un criminal, rebajado a desplazar el contenido de un apestoso canasto de pescado. Fin de la cita. Qué enseñanza para nuestras vidas, hermanos. Porque el mismo lugar donde Dios había llamado a Pablo, camino a Damasco, es el mismo lugar donde él inició la obra de la predicación, donde fue convertido por parte del Señor, y es en ese mismo lugar donde él tuvo que huir porque lo querían matar y apresar en una canasta de pescado. ¿Sí o no, hermano? En los momentos en los que estamos iniciando en nuestro caminar con el Señor, las cosas siempre se ponen de color hormiga. Y nos cuestionamos y decimos, Señor, ¿y por qué esto pasa de esta manera? Cuando yo estoy mejor espiritualmente hablando, cuando yo estoy orando continuamente, cuando estoy siendo una persona que está perseverando en la lectura de la palabra, que estoy perseverando en venir y congregarme constantemente, que estoy siendo intencional en formar comunidad con los hermanos. ¿Por qué cuando yo estoy de esta manera es cuando peores las cosas me pasan en mi vida? Igual que Pablo. Pero sabe, todas esas cosas, amados hermanos, Dios los está ocupando primero para poder forjarnos el carácter de Cristo en nosotros. Segundo, para mostrarnos qué tan débiles somos. ¿Por qué? Porque en la debilidad nosotros debemos de correr a Dios y confiar en el Señor. O sea que todo esto, lo único que Dios está haciendo en nosotros es desarrollando confianza en Él. Se recuerda siempre en segunda carta a los Corintios, cuando Pablo habla acerca de cuando estuvo a punto de morir, él dice, y todo esto pasó para que yo confiara más en Dios. No es una respuesta vacía, no es una respuesta hueca, eso es ser cristiano, hermano. Confiar en Dios, confiar en el Señor. Porque nosotros debemos de entender que necesitamos más de Él. ¿Cómo podemos aplicar todo esto a nuestras vidas entonces? En primer lugar, hermano y hermana, no tengas vergüenza de reconocer tu debilidad. No tengas vergüenza de reconocer tu debilidad. Vivimos en una cultura que nos empuja a aparentar fortaleza, donde el que se muestre débil en realidad es un cobarde. Y ojo, porque aquí estamos incluyendo a todos. Porque nosotros queremos proyectar una imagen de una persona que tiene en el control todas las cosas. Queremos aparentar que sabemos cómo manejar cada aspecto de nuestra vida. Queremos aparentar que podemos con todo y que no necesitamos ayuda. Pero el evangelio nos enseña lo contrario, amado hermano. Dios no busca personas autosuficientes.
sino que Dios busca a personas que reconozcan cuánto lo necesitan. La debilidad reconocida se convierte en el escenario donde Dios manifiesta su poder. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, hermano, deja de esconder tus luchas delante de Dios y confiesa tus limitaciones y aprende a depender de Él diariamente. ¿Tú crees que Dios no tiene el control de todo lo que acontece en tu propia vida? ¿Tú piensas que el Señor no sabe de las necesidades que estás pasando en este momento? ¿Tú crees que Dios no conoce cómo estás atravesando por momentos de enfermedad en este momento de tu vida? Financieras, laborales, lo que tú quieras. ¿Tú piensas que el Señor se hace el del ojo pacho al verte así a ti y a mí en esta situación? No, Dios lo conoce absolutamente todo. No te avergüences en reconocer tu debilidad, porque Dios lo que está buscando es forjando el carácter, pero ese carácter es en humildad y dependencia de Él. Cuando las cosas suceden como uno quiere, hermano, nunca. Uno quisiera, yo quisiera así y así y así y así, y así no pasó nunca, hermano. Pero hemos visto la providencia y la mano del Señor que nos sostiene día con día. No me recuerdo cuando estaba en la decisión de casarme con la que ahora es mi esposa, con Michelle. Yo decía en mi mente, miren, yo quisiera tener un carro nuevo para ella, una casa nueva para ella y tener todos los implementos, cocina, refrigeradora, los platos, diferentes vajillas, ¿verdad? Dependiendo de la ocasión. Yo decía, hasta que esté así, entonces estoy preparado para poder casarme. Vino y una persona me dijo, mira, pero eso sí, es una idea noble, claro, noble, pero creo yo que es más bonito que ustedes construyan las cosas juntos. Me cambió, ahí me botó cualquier argumento que yo tenía, porque yo estaba planificando el escenario ideal de todas las cosas. Y hermano y hermana, muchas veces la vida cristiana no es de perfecciones e ideales, sino fidelidad. Y nos casamos, hermano, gracias al Señor, 10 años. Y me recuerdo que yo y a veces cuando me toca dar consejerías prematrimoniales, les cuento esto como parte de nuestras vidas. Yo bien me acuerdo cuando estábamos alquilando el primer apartamento con ella, vinimos y ella pasó por un Burger King, el Burger King que queda aquí por el Redondel Maferrer, y compramos 2 econocombos. Y yo le dije que no, esta va a ser nuestra cena. Y nos fuimos a recibir el apartamento y ahí en el suelo estábamos comiendo nuestra primera cena en el nuevo apartamento. No teníamos nada, hermano, nada. Ni comedor, ni sillas, ni nada. Y el Señor proveyó. Y el Señor proveyó. Y estoy agradecido con el Señor por ello. No es que así como actuó conmigo va a actuar contigo. Eso no es así, pero así obró en mí. Y así empezó a forjar dependencia hacia Él en medio de todas estas circunstancias. Así que hermano y hermana, no te avergüences de reconocer tu debilidad. Segunda aplicación, y es aquí donde los quiero llevar, y este es como el meollo, es donde yo aprendí mucho. Y es que el lugar donde Dios te llama también será el lugar donde Él te forma. Damasco fue el lugar de la conversión de Pablo, pero también fue el lugar de su primera gran prueba. Ponte en los zapatos de Pablo por un momento. Él había tenido un momento camino a Damasco donde Dios, Jesús mismo lo había llamado a poder predicar a los gentiles, a los israelitas, le había encomendado una gran tarea.
Llegó, tuvo esa oportunidad con Ananías, él empezó a predicar el evangelio en las sinagogas de Damasco, se fue a Arabia a prepararse, regresó a Damasco y ¿qué se encontró? Posición. Personas que querían matarlo. ¿Por qué? Por defender el mensaje del evangelio, por predicar el evangelio de Jesucristo. Y es curioso porque ese lugar donde él tuvo ese encuentro maravilloso con el Señor, donde Dios lo había llamado, fue el mismo lugar donde él tuvo que ser bajado por un cesto, donde habían pescados para poder huir porque lo querían matar. Yo a veces me pongo en los zapatos de Pablo, ¿qué yo hubiera pensado en ese momento? Cuando todo iba bien, Jesús me llamó, empecé a predicar, veo cómo el Señor hace su obra, veo personas que se están convirtiendo para la honra y gloria del Señor, pero también veo personas que me quieren matar y tengo que huir. Y muchas veces en nuestra vida es de la misma manera, nos cuestionamos. Probablemente yo me hubiera hecho una pregunta, Señor, si antes que era un inconverso entraba por las puertas en la mañana y ahora porque soy creyente tengo que irme por la canasta escondidas de noche porque me quieren matar. ¿Es de esta manera como tú preparas a tus hijos? Y la respuesta del Señor es, claro, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muchas veces pensamos que si Dios nos llamó, todo será fácil en la vida. Sin embargo, frecuentemente el mismo lugar donde recibimos nuestro llamado se convierte en el taller donde Dios moldea nuestro carácter. Hermanos y hermanas, no interpretes las pruebas como evidencia de que Dios te abandonó. Muchas veces son evidencias de que Él está trabajando profundamente en tu vida. Que ahora que eres creyente, ya ni pisto tienes para las cosas que tú quieres. Y eso a ti te causa dolor, hermano y hermana, por Dios. Y nuestro Padre está pendiente de todas nuestras necesidades. Me acuerdo que cuando yo estaba estudiando en el seminario, bueno, de aquí de El Salvador, eh, miren, ahí la mensualidad era $10 el mes, hermano. $10 el mes. Y usted, eso cualquiera lo puede pagar. Pero mire, a saber por qué. Pero habían meses que yo no tenía dinero para pagar esos $10. Miren, y el Señor fue trabajando en mi vida. O sea, mi esposa dice, de hambre no se va a morir, porque pues sí, si hay que necesito pedir ayuda, yo hago, hermano. Pero cuando uno está comprometido, cuando uno está en ese llamado del Señor, el Señor lo prueba a uno de una manera como no tiene una idea, al igual que Pablo. Cuando usted está en sus mejores momentos en su vida cristiana, sí o no, que esos mejores momentos siempre van acompañados de los momentos que más sufrimos, que más hemos sido probados. Porque ahí es donde se demuestra el carácter, hermano y hermana. Ahí es donde se demuestra la confianza en el Señor. Señor, aquí yo no tengo nada, solo te tengo a ti. Ayúdame, ayúdame. De una u otra forma, Señor, tú vas a proveer. Pero ayúdame, Señor, a depender de ti. Entonces, no interpretes las pruebas como evidencia de que Dios te abandonó. Muchas veces son evidencias de que Él está trabajando profundamente en tu vida. Tercera aplicación, la oposición no significa que estás fuera de la voluntad de Dios. Pablo estaba exactamente donde Dios quería que estuviera y aún así fue perseguido. La presencia de oposición no significa ausencia de bendición.
De hecho, muchas veces la oposición aparece precisamente porque estamos siendo fieles. No abandones la obediencia solamente porque se vuelve difícil. La fidelidad frecuentemente camina junto con el sufrimiento. La vida cristiana no es una vida fácil, pero lo que tú tienes que determinar en tu corazón es ser obediente y ser fiel a Dios. Ser obediente y ser fiel a Dios. No abandones la obediencia solamente porque se vuelve difícil. No, porque es en esa dificultad donde nosotros demostramos la fidelidad que tenemos hacia Dios. Por la gracia del Señor. Finalmente, hermanos, Dios usa métodos inesperados para librarnos. Pablo, me imagino que se ha de haber ideado muchas maneras estratégicas de cómo salir de Damasco, ¿verdad? Atrás de un caballo, encapuchadito. Imagino yo que él se imaginó muchas maneras de salir de Damasco, pero seguramente no pensó que terminaría escapando en una canasta de pescado. Y aquí viene el punto. Los caminos de Dios no siempre son espectaculares. A veces su provisión llega por medios sencillos, humildes e inesperados. Gloria al Señor, porque esto nos debe llevar a nosotros a aprender a confiar en la providencia de Dios, aun cuando su respuesta no se vea como tú esperabas. Curiosamente, hermano, cuando uno va caminando, Dios lo va forjando a uno y uno a veces quiere que las cosas sucedan como uno quiere. Uno traza una línea, planifica y aquí así se va a ir. Pero en la mayoría de casos, Dios ocupa métodos inesperados para librarnos. Entonces tenemos que aprender a confiar en la providencia de Dios, aun cuando nuestra respuesta sea lo que nosotros no esperamos. Pero para eso se requiere dependencia a Dios, humildad. Vivimos en un mundo que glorifica la autosuficiencia, la fuerza y el éxito visible, pero el Evangelio nos presenta una perspectiva completamente diferente. Pablo no termina su defensa mostrando una gran victoria militar, una multitud de seguidores o una demostración extraordinaria del poder y la capacidad que él tenía. Termina hablando de qué? De una canasta, una ventana y una huida nocturna. A los ojos del mundo puede ser que aquello sea una gran vergüenza, pero a los ojos de Dios fue una demostración de su gracia. Pablo entendió que la verdadera gloria no estaba en aparentar fortaleza, sino en depender completamente del Señor. Por eso pudo decir, si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Versículo 30. Él había aprendido que aun cuando sus recursos se agotaban, el poder de Dios le era suficiente. La huida de Damasco nos recuerda que Dios no siempre nos libra de la manera más espectacular, pero nos recuerda también que Dios siempre es fiel en sostener a sus hijos. El mismo Dios que llamó a Pablo en el camino a Damasco fue el Dios que lo preservó en Damasco. El mismo Dios que lo humilló también lo preparó para un ministerio que impactaría el mundo entero. Quizás algunos de nosotros en este momento nos sentimos débiles. Tal vez estamos enfrentando pruebas en este momento, luchas familiares, problemas económicos, enfermedades, cargas espirituales. Y quizás hemos llegado a pensar que nuestra debilidad es un obstáculo para que Dios nos use. Pero este pasaje, amado hermano y hermana,
nos demuestra lo contrario. Nuestra debilidad no es un impedimento para la obra de Dios, sino que nuestra debilidad es el escenario perfecto donde Dios exhibe su gloria. Cuando reconocemos nuestra incapacidad, aprendemos a depender de su suficiencia. Cuando nuestras fuerzas terminan, descubrimos que las de Cristo nunca se agotan. Cuando dejamos de confiar en nosotros mismos, comencemos a experimentar el poder de Dios de una manera más profunda. Por eso la gloria de la debilidad no consiste en la debilidad misma, sino en el Dios poderoso que obra a través de ella, hermano. Porque cuando el hombre se vacía de sí mismo, Cristo llena ese vacío con su poder. Y cuando somos débiles, entonces verdaderamente somos fuertes en Él. Como dice segunda carta a los Corintios 12:10, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.